teórico sea poco apta para ponderar el valor de lo que encuentra en su mundo, y viceversa, que una persona poco teórica sea muy apta para ello. Lo mismo ocurre respecto a lo que podríamos llamar la inteligencia práctica. Ahora bien, la posibilidad misma de ceñirse a este afán de vida integralmente racional supone tener satisfechas ciertas condiciones o gozar de ciertos bienes, que son los que buscan proteger los derechos humanos. El concepto de vida digna, que aparece reiteradamente en la Carta Internacional de Derechos Humanos, remite a una vida en la cual se goce de ellos y que por lo tanto sea condición de posibilidad de llevar una vida racional en el sentido indicado aquí de Husserl. La persona que pretende ceñirse al ideal, segundo punto, o segundas observaciones sobre este ideal. La persona que pretende ceñirse al ideal de vivir de la mejor manera posible tiene en cada caso acceso a un conocimiento privilegiado de su horizonte axiológico y práctico. Esto es, tiene un acceso privilegiado a la totalidad de las cosas y situaciones que se le ofrecen con cualidades de valor, así como a la totalidad de cursos de acción factibles para ella. Por eso, para conocer lo que otra persona valora y lo que quiere hacer, no hay ningún recurso mejor que el diálogo. Sin embargo, estas valoraciones y consideraciones prácticas dependen necesariamente de creencias y juicios sobre el modo de ser del mundo y sobre las situaciones en las que uno se encuentra. Y respecto de lo que el mundo tiene de cognoscible, haciendo abstracción de sus características axiológicas y prácticas, nadie goza ahí sí de ningún privilegio en el sentido de que una tercera persona no pueda conocer esto prescindiendo del diálogo con ella, persona concernida. Según Villoro, las necesidades a las que responden los derechos humanos tienen que ver con la posibilidad misma de sobrevivir, de pertenecer a una comunidad y de poder orientar la vida propia a partir de lo que se considera bueno. Quiero insistir en que no se las descubre directamente en valoraciones, sino que se las deduce de las condiciones de posibilidad de valorar y de llevar a cabo una vida orientada racionalmente a partir de lo que cada quien valora. Esto es, de llevar una vida racional en el sentido en que Husserl entiende este asunto. En otras palabras, la deducción de estos bienes básicos es una condición estrictamente dóxica, es una cuestión estrictamente dóxica y por lo tanto una cuestión del orden del juzgar y del querer acerca del modo de ser del mundo. Sea lo que sea que cada persona determine como lo bueno para ella, para poder orientar su vida en torno a ello, tiene que gozar de estos bienes básicos. En esta medida, tenemos razones para suponer que todo aquel que no tenga estas necesidades satisfechas padecerá su situación como carente y deseará satisfacerlas. Con todo, la deducción que cabe hacer de bienes básicos a partir de necesidades universales es hasta cierto punto abstracta. Si seguimos de nuevo la idea tanto de Husserl como de Villoro, de que solo llegamos a ser conscientes de las cualidades de valor a través de emociones o actitudes afectivas, entonces se impone la conclusión de que para determinar de manera concreta estos bienes básicos es necesario catarlos o catar su carencia emotivamente y con ello estar motivados para probar la existencia de situaciones en las que se pueda gozar de ellos, dispuestos prácticamente en favor de ellos. Existe exactamente qué tipo de educación, trabajo o vivienda son los que se deben de proteger como derechos humanos. Me parece que no se puede dar respuestas a estas preguntas prescindiendo de los contextos donde se pretende institucionalizarlos. Hasta aquí me he referido al papel que juegan las circunstancias en la determinación de bienes y de la factibilidad de realizarlos o conservarlos a través de acciones. Sin embargo, quiero retomar algunos énfasis de la teoría del valor de Villoro acerca de cómo las circunstancias influyen también en la sensibilidad axiológica para extraer sus implicaciones en materia de derechos humanos. En contraste con Husserl, quien suele destacar que los valores se dan cuando se actualizan las situaciones de las que son cualidades y cuando existen los bienes y disfrutamos, entonces tenemos la noción misma de la cualidad de valor. Ese es el tipo de ejemplo que enfatiza Husserl. Bueno, en contraste con esto, Villoro llama la atención sobre el hecho de que es más frecuente que los valores se den en la situación de carecer de los bienes correspondientes, o para ponerlo en los términos que he empleado aquí, que se den al catar emotivamente la situación de carecer de ellos.
Esto implica que quienes están en circunstancias particularmente desfavorables en algún respecto pueden ser más sensibles a ciertos bienes que serían igualmente valiosos para los demás miembros de la misma sociedad, o incluso de la humanidad si le llevamos a los derechos humanos. En otras palabras, las personas que no gozan de ellos están en una situación afectiva más favorable para acatarlos. En este sentido, a partir de sentimientos de carencia y para llegar a ser conscientes de su calidad de valor, de la educación, la vivienda digna, ejemplos de este tipo. Si es correcto lo que he expuesto hasta aquí sobre el carácter abstracto e indeterminado de los bienes básicos que cabe deducir siguiendo Villoro, o la guía propuesta por Villoro, creo que esto vale también para los derechos humanos en sus formulaciones concretas. Tenemos entonces que aun cuando seamos capaces de argumentar en torno a bienes básicos universales, esto es, a situaciones más o menos abstractas que serían deseables para cualquier ser humano, de ello no se sigue que sea posible determinar desde el exterior la forma ya concreta de los bienes protegidos por estos derechos en un determinado contexto sociocultural. La forma concreta de estos bienes básicos depende de las circunstancias concretas desde donde se los reconoce y se los pretende proteger. Y cuando estas circunstancias son distintas de las nuestras, solo podremos reconocer sus determinaciones particulares a través del diálogo. A lo anterior hay que agregar que no es posible que tales bienes básicos universales puedan ser descubiertos a cabalidad por un grupo de personas en una determinada cultura y en un determinado momento histórico. Se podría entonces argumentar que el derecho al trabajo, a la educación o a la vivienda, por poner algunos ejemplos, se corresponden con necesidades básicas que comparten todos nuestros congéneres. Cualquier persona que quiera llevar una vida con sentido en términos de que esta vida esté orientada racionalmente a partir de lo que a ella le parece más deseable, cualquier persona en el contexto tiene que tener tales necesidades satisfechas. Esto lo sabemos porque juzgamos que dichas condiciones son necesarias para que cualquier persona pueda proporcionarle a su vida dicha orientación racional. Sin embargo, como la sensibilidad hacia cualesquiera bienes depende de las circunstancias, no se puede dar por descontado que el catálogo actual de derechos humanos sea exhaustivo. Esto es más o menos una obviedad que se observa fácilmente al estudiar la historia de la aparición y evolución de los discursos sobre derechos humanos. Ejemplo de ello son la importancia que han cobrado en los últimos años reivindicaciones como la del derecho humano al agua y al medio ambiente, que no se hacían patentes mientras no existía la carencia correspondiente, mientras no estábamos en una situación tal en la que el medio ambiente resultaba ser algo de lo que muchos carecemos, un medio ambiente sano. Desde la perspectiva teórica de la fenomenología se puede aclarar filosóficamente el problema de cómo sea posible dar argumentos a favor de la universalidad de estos derechos y a la vez reconocer que su formulación está necesariamente condicionada por la historia, su formulación concreta está condicionada por la historia y las circunstancias sociales. Las consideraciones que he presentado no son descripciones fenomenológicas, pero se basan en los resultados de las investigaciones constitutivas de Husserl en buena medida sobre el valor y la acción, así como en las reflexiones filosóficas de Villoro sobre los mismos temas y sobre la fundamentación de los derechos humanos. De ellas y de la exigencia de atenerse a la experiencia sin prejuzgarla ni reducirla, se desprende una concepción de la racionalidad compleja, es decir, tóxica, axiológica y práctica, cuya crítica nos puede enseñar mucho sobre los alcances y los límites de la argumentación sobre derechos humanos. En resumen, he tratado de mostrar que mediante reflexiones teóricas es posible deducir un catálogo de bienes básicos universales, pero que al hacerlo su cualidad de valor solo es mentada en vacío. Estas asunciones de valor solo se pueden verificar en experiencias de orden emotivo. Si los conceptos solo tienen significado en la medida en que se pueden saldar en experiencias, como dice Husserl, entonces los conceptos de bienes básicos solo pueden ser significativos en la medida en que pueden verificarse en experiencias que implican emociones. Sin embargo, la dación de una cualidad de valor en una experiencia de catar emocionalmente una situación depende en gran medida del contexto de la persona o del grupo concernido, de manera que la mención teórica o dóxica del bien básico permanece necesariamente indeterminada en respectos importantes
cuando se mantiene en ese terreno de la doxa o del juzgar. Otro punto importante que se puede aclarar desde una perspectiva fenomenológica es el de cómo y en qué sentido la racionalidad de las acciones sociales encaminadas a institucionalizar los derechos humanos depende de cada contexto. Esto significa que las maneras particulares en que conviene proteger estos bienes y sobre todo el orden en que se lo debe hacer solo serán adecuados cuando procedan de un examen atento de las circunstancias. Dicho en otras palabras, la discusión sobre qué derechos se deben satisfacer primero no se puede decidir en el terreno de la abstracción. Para que sea satisfactoria, esta discusión tiene que incluir un diagnóstico del horizonte axiológico y práctico de la sociedad histórica en la que se los institucionaliza. Un diagnóstico que jamás puede ser certero si no proviene de un diálogo en el que participen las personas concernidas. ¿Cómo debe protegerse el derecho a la educación, al trabajo o a la vivienda, aun cuando se reconozca que estos derechos son universales en el sentido de que nadie debe de carecer de ellos? Las acciones mediante las cuales se los protege deben corresponderse con las circunstancias concretas de las sociedades en cuestión. Y ello significa que las medidas y las instituciones que aterrizan la protección de estos derechos pueden y deben variar de sociedad en sociedad. Esto también guarda relación con el problema de a qué derechos se les debe dedicar estratégicamente más recursos en un contexto histórico y social dado, y en general con el debate entre estados que siguen modelos políticos y económicos diferentes y que dan prioridad al Pacto Internacional de Derechos Civiles, que protege más que pone énfasis en derechos de participación política, derechos de libertad de expresión, libertad de tránsito, propiedad privada, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se da más cabida al derecho a la educación, a la vivienda, a la seguridad social y cosas de este tipo. Que tradicionalmente en la Guerra Fría los países del bloque capitalista pues promovían más los derechos civiles y políticos, y los del bloque socialista nosotros, ¿no? Primero la educación, la vivienda y esto, y después las libertades, o primero las libertades y después lo otro. Bueno, a manera de conclusión quiero retomar la idea husserliana de que el quehacer filosófico tiene que empezar por hacer cuestionable lo comprensible del suyo, para posteriormente aclarar todo lo que estaba implícito en ello. Solo con la exposición filosófica de estas presuntas obviedades es posible desenmascarar la simulación y los usos ideológicos de los discursos sobre derechos humanos, que en un momento defienden su universalidad y al siguiente lo denuncian como imposición de una visión hegemónica, según convenga a otros intereses. Argumentar sobre si son universales o si tienen que ser particulares, pero sobre la base de intereses pues ya geopolíticos. Es lo que creo se puede de alguna manera desenmascarar con un análisis más profundo de en qué sentido sí son universales y en qué sentido su formulación concreta no es universal. Bueno, es importante aclarar en qué sentido los bienes protegidos son universales y en qué sentido son particulares, así como las condiciones en las que se los puede hacer respetar. Como he tratado de exponer, la fenomenología tiene aún mucho que ofrecer para contribuir a estas tareas filosóficas. Agradecemos la exposición del doctor Esteban y ahora, pues, como todos ustedes saben, se abre un espacio para poder dialogar en torno a las tesis que ha postulado y que seguramente pues habrán despertado algunas inquietudes en ustedes. Adelante, sí. Allá atrás, por favor. Y ahora. Antes que todo, muchas gracias. De verdad, un esfuerzo teórico extremadamente precioso. Yo tengo dos preguntas. La primera, pues empezando desde el final, ¿no? Pues esta, digamos, dialéctica, ¿no? Entre lo universal y lo particular en este sentido. Pero, o sea, teóricamente me parece muy funcional, ¿no? A todo el discurso. Pero el hecho de defender institucionalmente de manera diferente, por ejemplo, un derecho, no puede generar, en este caso, como una deriva conceptual, pues como clara, sí, el derecho es esto, pero luego un uso ideológico muy fuerte.
porque la diferencia en defender el derecho a la vivienda, por ejemplo, puede ser entendido de manera casi opuesta en algunos casos, ¿no? Y pues a esto va otra pregunta que es, justamente pues tú estás marcando magníficamente todo lo que es la dimensión histórica, ¿no?, de todo esto. Y entonces quedan como sometidos a esta dimensión histórica también los mismos derechos, o sea, queda la idea de una universal de los derechos humanos, de una universalidad, pero el mismo derecho a la vivienda podría ser contingente, ¿no? Podría surgir, como dentro de 100 años, otro derecho humano. Entonces esto, ¿qué relación tiene con la misma idea, ¿no?, de humanidad en ese sentido? Entonces se va cambiando la manera de humanidad, es la curiosidad. Bueno, empiezo por la última cuestión. Creo que lo que se desprendería no es que los derechos como tal, o los bienes protegidos por los derechos como tales, sean históricos, pero sí que su descubrimiento es necesariamente histórico, en el sentido de que cuando no se carece de ellos, como en el caso del derecho al medio ambiente, cuando no hay una afectación o una coyuntura en la cual la contaminación amenaza pues la vida de un ambiente sano de muchas personas, cuando no hay este contexto, pues no se reconoce eso como un bien que hay que proteger. Quizás se lo reconoce como un bien, pero no un bien que tenga que ser realizado a partir de interacciones sociales, instituciones. Entonces yo pondría el énfasis en que lo que es histórico en este caso no es el bien como tal, sino su descubrimiento. Y tiene que ver con las carencias que en un momento dado hay o no hay en determinadas sociedades. Entonces se van acumulando. El descubrimiento significa que vamos añadiendo otro derecho. Sí, creo que sí. Sí, y también sí hay más posibilidades. Descubrimos que podemos hacer más cosas en el 2050 de lo que podemos hacer ahora, pues también eso daría pie a que se formularan nuevos derechos, que quizás no son formulables ahorita porque son mundiales. Creo por ahí. Por el otro lado de esta, como lo llaman, dialéctica, en realidad se trata de que digamos, darle un espacio a lo circunstancial y lo contextual, lo histórico y lo cultural, digamos, de la formulación de los derechos humanos, dentro de un esquema en el cual se reconoce que hay ciertos, pues también parámetros que son universales y negables. Y en este caso se trata de que mediante el juzgar podemos deducir que en efecto todo el mundo debe tener derecho a la vivienda, a la educación, libertad de expresión. Eso es algo que podríamos, mediante juicios, llegar a concluir como que es algo razonable para cualquier sujeto. Y eso es ya una gran conquista, digamos, en la tarea de fundamentar a los derechos humanos. Pero por otro lado, reconocer que cómo se implemente ese derecho, con qué otras cosas puede ir aparejado, si tiene un valor superior, un tipo de educación, que además de permitir el libre desarrollo de la personalidad, como lo formula la Carta, permita otras cosas y una sociedad determinada lo valore más. Todo eso también queda abierto, digamos, en este esquema, que además no es digamos, un intento por salvar el problema de la universalidad en particular, sino algo que creo que se desprende de la propia teoría fenomenológica o del análisis de la experiencia y de la racionalidad a partir de la experiencia, que es, en efecto, no podemos determinar objetivamente que algo es valioso para cualquiera, más que por esta vía indirecta, que es vía juicio. Pero si en efecto el ser valioso remite a la posibilidad de disfrutar o de tratar o de emotivamente vincularse con una situación, entonces pues hay que hacernos cargo, digamos, de esa especie de límite o ese espacio que hay entre la teoría, lo que se puede determinar teóricamente, y lo que ya debe determinar en concreto a partir ya de consideraciones de orden fáctico y, digamos, volitivo y arqueológico. David, muchas gracias por tu muy bien planteada ponencia, la verdad me gustó mucho. Tengo, bueno, primero un comentario y aparte es una pregunta, es decir, viendo lo que se acaba de preguntar y que implica dificultades a la hora de decir, bueno, ¿y qué aporta la tecnología en ese sentido, no? Y creo que en mi entender, lo que propone Husserl, en cierta forma no es nada novedoso en el sentido, digamos,
una especie como de actualización de lo que desde Aristóteles podemos llamar el significatismo práctico y Kant, ¿no? Claro, con el arsenal filosófico que tiene Husserl esto se potencia de una manera muy, creo que, valorable, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, podemos ver qué tipo de valores que parecen contrarios podemos analizarlos desde el punto de vista, por ejemplo, de cómo perduran en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, alguien que es un fumador no puede desear fumar toda su vida porque hay una contradicción racional y clara, ¿no? Y en ese sentido, la metodología de Husserl en su metodología de aplicación práctica, pues es como el Kant, ¿no? Una especie de tribunal de la razón respecto a lo que es racional, ¿no? Y bueno, en ese sentido también veo que lo que tú propones también es el hecho de que la manera en que se obtiene esta racionalidad es muy cercana a lo que propondrá, por ejemplo, quienes hablan de una racionalidad dialógica, ¿no? Es decir, tenemos estos esquemas que nos permiten pensar desde una estructura formal y finalmente ver cómo se aterriza, ¿no? Y también eso plantea problemas, ¿no? A mí algo que me pareció primero, la verdad, una cosa de risa, pero estudiar con los científicos, ¿no? Es el Día Internacional del Inodoro, ¿no? No es broma, existe el Día Internacional del Inodoro y es un día estipulado por la ONU, que está además fundamentado, habría que ver que también está fundamentado, pero en los derechos humanos, ¿no? Como muy bien. A lo mejor nos parece de risa, pero a lo mejor a la gente ya no muy lejos, ¿no? En Guerrero, en Chiapas, en Puebla, en África, eso no creo que sea de risa. Entonces, bueno, pensar cuáles son estos bienes dependerá de las situaciones concretas y como tú dices, se irán desarrollando y desplegando históricamente en diferentes contextos, ¿no? Todo eso lo entiendo bien, pero tengo una pregunta que surge de esto, que es ¿qué sucede con esto que también se puede llamar como valores absolutos, bienes absolutos? Es decir, su estructura, su construcción interna es semejante a esto que tú estás planteando como valores universales, alcanzables, desplegables en el tiempo. ¿Son equivalentes, no son equivalentes? Sí, también la pregunta sería, ¿los derechos humanos finalmente, a lo mejor en su núcleo más elemental, pueden entenderse como valores absolutos, bienes absolutos? Gracias. Pues sí, es una buena pregunta. Creo que son valores absolutos en el sentido de que nadie puede querer renunciar a ellos. Y en ese sentido, y que además se puede preferir, por eso el ejemplo era difícil, implementar el derecho a la educación de una forma u otra, pero en principio, como se lo reconoce como derechos absolutos, bueno, que protegen bienes absolutos en el sentido husserliano, pues en principio nadie puede renunciar a un derecho por otro, o no podemos dejar de gozar de estos bienes para que alguno de ellos en virtud de gozar de otros. El debate podría estar en cuál tratar de implementar más, digamos, publicar más recursos, cosas de factibilidad, cómo hacerlos más compatibles, pero en principio serían absolutos en el sentido de no renunciables. Absolutos en el sentido de que sea lo más valioso para cada quien, ahí sí creo que no, porque son más bien condición de posibilidad de llevar la vida orientada conforme a que cada quien es más valioso, y en ese sentido tiene un valor derivado, que es absoluto porque son irrenunciables, porque sin eso no hay la vida buena, entendido como la vida conforme a lo que cada quien estime más valioso, pero al mismo tiempo creo que su valor es en principio, o en gran medida, derivado. Entonces, sí absolutos en el sentido de que no son sacrificables, no absoluto en el sentido de que por sí solos sea lo que sea estimable como preferible de todas las cosas, de todos los bienes, por todos los objetos. Sí. Acá. Sí, muchas gracias, Esteban. Esto es realmente una muestra de una investigación muy seria, muy interesante, y que vamos a seguir, yo creo, de cerca. Hay un aspecto que venía yo pensando y que apenas tocaste cerca al final y apenas rozado. Yo me venía preguntando, cuando se habla de derechos humanos, porque a mí me enseñaron cuando estudié Derecho que en todo derecho corresponde un deber. Y yo me estaba preguntando aquí todo el tiempo, bueno, ¿quién es el sujeto de los derechos humanos? Eso está más o menos claro, no serían todos los humanos.
¿Quién es el sujeto del deber respecto a estos derechos? ¿Quién está obligado a institucionalizar, como vemos aquí, en alguna sociedad histórica, estos derechos? Yo creo que es un aspecto que la vertiente de la investigación da mucho que pensar, porque se refiere a situaciones históricas y a un desarrollo de la cultura urbana que tiene muchos vericuetos y muchos. Pero bueno, finalmente, si hablamos de derechos humanos, estamos necesariamente suponiendo alguna instancia que es obligada a satisfacer esos derechos. ¿Cuál es esta instancia? ¿Qué podemos decir sobre esta instancia? Claro, no podemos hablar de eso más que en un horizonte práctico de la sociedad histórica en la que se institucionaliza, como tú dices. Pero de todas maneras, podría llegar a haber sociedades, grupos humanos en los que no habría ninguna instancia a la que pudiéramos obligar a que implemente estos derechos. Entonces, bueno, creo que esto merece por lo menos una reflexión. Claro, no todo cambia en la población, quizás no una investigación. Eso es nada más una vertiente que señala. Y bueno, y aparte un poquito de paréntesis, creo que me convence bastante tu propuesta de traducir el inicio como Qatar. Yo traduje en Ideas 2 como disfrutar y disfrute, pero siempre con la vacilación de si era esto adecuado, porque era un disfrute que tenía que entenderse no necesariamente en sentido positivo, sino simplemente como el hecho de tener la experiencia de. Y eso quizá Qatar tiene quizá el inconveniente de que apunta a hacer la poema para, no sé, pero sin embargo creo que tiene justo el sentido de estar ante el valor, con la experiencia del valor, y no necesariamente en un sentido positivo. Así que, muy bien, creo que la propuesta es bastante interesante y bastante aceptable. Muchas gracias, Antonio. Sí, justo es otra parte de la investigación quizá más compleja, esta de quiénes son los que tienen la obligación. Y había un parrafito que taché porque yo no había el caso, pero que rozaba ese tema, donde hablaba de la posibilidad de que los estados nacionales, dada la forma en que se legitiman, pudieran a su vez hacer cumplir los derechos humanos. Pero en principio, digamos, creo que por cuestiones de racionalidad, en principio, digamos, el sujeto obligado pues, es la humanidad en abstracto, pero ya en concreto pues, es la humanidad en las formas políticas en que se organiza, en este caso pues, a partir de los estados modernos y de las instancias internacionales también para en algunos casos pues, limitar la acción o promover acciones de los estados modernos. Pero sí sería un tema que iría, creo, de este lado de la ontología social, que creo que se puede hacer con Husserl y Reinhardt, y una teoría de las instituciones, y entonces cómo ya en concreto se aterriza esa obligación moral si se establece que sí hay bienes universales y estamos obligados todos a hacerlos cumplir respecto de los demás o respetarlos, y además a organizarnos de tal manera que mediante instituciones se puedan hacer cumplir, pues ya la otra cuestión es qué tipo de instituciones en particular serían las aptas para hacer cumplir esos derechos, y si las que tenemos lo son, si son aptas. ¿Había otra pregunta? Bueno, sí, pues no, de acuerdo con que es una excelente ponencia, porque existe precisamente a preguntas, creo yo, muy puntuales. Y mi primera sería, creo yo, digamos, que
en la variación que podemos hacer intencional de saber que una acción es racional, está sin duda, es decir, pendiente de todo contenido, el que tengamos que seguir un principio por sobre otro, ¿no? Y que de alguna manera tengamos que atender a este por ponerlo. Creo que eso es un dato idéntico simple y sencillamente de la racionalidad práctica. Pero me parece que hay un paso entonces en darle el contenido propiamente material de derechos humanos y cuáles son, ¿no? Entonces me parece que hay dos condiciones distintas y eso me lleva al gran debate, creo yo, siempre ha sido pues por los críticos de los derechos humanos, creo yo, lo hacen precisamente por este sesgo ideológico, ¿no? y consecuencias prácticas, es decir, la capacidad básicamente de una cierta colonización. Y esa es la parte grave, ¿no? Entonces, no sé si distingues o qué opinas de esta distinción y cómo se ve afectado, de hecho, digamos, el contenido material, ¿no?, de los derechos humanos en este sentido. Sí, muchas gracias. Pues sí, justo es la cuestión principal, creo, al menos de este tema, que digamos, la exposición va en el sentido de, partiendo de esta idea de vida racional o vida buena, digamos, la vida en la que se juzga de la mejor manera posible, se pondrá de la mejor manera posible y se actúa de la mejor manera posible, de este ideal de vida buena, ético, deducir pues ciertos bienes que son condición de posibilidad de aspirar a esta tipo de vida, ¿no? De esa deducción que es teórica, que tendría que ver, según Villoro, pues con sobrevivir. Si no sobrevives, pues claro, no puedes ser una vida racional. Vivir en comunidad, porque si no estás vinculado con otras personas tampoco puedes hacer eso. Tener libertades para elegir lo que más consideres deseable y para conocer además qué cosas puedes desear. Entonces serían condiciones de posibilidad de esta vida buena. Pero se las deduce indirectamente, es decir, son valores derivados y se los deduce pues, por juicio. Y quedan en ese sentido, digamos, con un gran nivel de indeterminación. Es decir, pues sí, todo el mundo tiene que vivir en comunidad, y además tiene que tener una educación que tenga esas características muy general, y poder sobrevivir y para eso necesita una vivienda y alimentarse, pero queda todo muy, digamos, en el terreno general. Para llevarlo al terreno ya material es donde creo que ya intervienen necesariamente las experiencias de orden volitivo y axiológico, sobre todo, es decir, que las personas pueden en efecto querer o desear tener, pues, no sé, vivienda, educación, y ya el tipo de educación que desean, el tipo de vivienda que desean, el tipo de derecho al trabajo que desean, todo eso ya depende no solo de su juzgar ya concreto en sus circunstancias, sino más importante, pues de que afectivamente se les den como bienes esas cosas, o como, pues sí, como males o carencias. No tenemos aquí una educación que queríamos tener, padecemos emotivamente esa carencia y entonces queremos ese tipo particular de educación. Pero, entonces ya el contenido material creo dependería de estas cuestiones de afectividad y volición que rebasan el terreno de lo puramente teórico dóxico. Y por eso, digamos, la deducción los deja en una situación de indeterminación y luego son determinados o pueden ser determinados pues ya, digamos, posteriormente a partir de este tipo de consideraciones. No sé si es por ahí las inquietudes. Sí. Pregunto ya, el tiempo, una disculpa, el tiempo es el que nos está sujetando en la dinámica de dar término a la mesa. Hacemos entrega de la constancia del doctor Esteban Marín Ávila por su participación. Gracias.